Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Venga, que ya no queda nada. Hola. A ver, que esta tarde tenemos que hacer varias cositas. Vamos a esperar un par de minutillos que vayan terminando las compañeras con inglés y nos vamos conectando. Mm, A ver, vamos a empezar por... Bueno, vamos a ir empezando y ahora se irá incorporando la gente. Lo he quitado. ¿Dónde estáis? Aquí estáis, que nos encontramos. A ver, me ha llegado hoy un correo de Saúl, ¿vale? Con peticiones que le habíais hecho por el tema de las clases y demás, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho ha sido, se lo he reenviado a mis compañeros, ¿vale? Al resto de profesores y ellos ya os dirán lo que van a hacer ellos al respecto, ¿vale? Entonces, por la parte que me toca, voy a cogerme el correo, que lo tengo aquí, ¿vale? Bien, el tema de las tareas. A ver, el tema de las tareas es complicado. Yo os digo por qué. Sois muchos, ¿vale? Entonces, en algunos módulos, ¿vale? Las tareas son complicadas de corregir. No se pueden corregir con una rúbrica, ¿vale? Entonces, llevan su tiempo. Lo digo porque yo voy rápida, yo ya llevo más de la mitad de vuestra segunda tarea corregida, voy a ver si mañana me diera tiempo a terminarla, entre mañana y pasado la tenéis, pero no es el caso de todos los profesores, ¿vale? Eso depende de la carga de trabajo de cada uno. En cuanto a si se pueden poner las soluciones, yo en las dos tareas que llevamos hasta ahora no os puedo poner las soluciones, porque de esas dos tareas que hemos hecho son tareas de libre interpretación, ¿vale? Por ejemplo, la última que he pegado de la base de datos, dime, quien sea. Creo que cuando se refieren a las soluciones es más de de las actividades extra que ponen. Ah, vale, de las que os he puesto yo, por ejemplo, ahí, y no os he puesto las soluciones al final, porque yo pensaba que las Sí, estaba poniendo con sí, soluciones. creo Ah, que vale, sí. vale, vale. Bien, pues entonces se lo comentaré este punto, ¿vale? Bueno, lo que yo os comentaba de las mías es que hasta ahora son, como os he dicho muchas veces, que son cosas de marketing que tenéis que ir tomando decisiones y cada uno es una cosa personal, no hay una solución buena. De la de este tema, ¿vale? Que son cálculos matemáticos, cómo se calcula esto, cómo se calcula lo otro, sí que os voy a dar la solución, ¿vale? Sí que tengo el solucionario hecho. Lo que pasa es que lo voy a subir a partir de la entrega, ¿vale? La entrega es el día 20, pues entonces yo el mismo día 20, una vez que se haya cerrado la entrega, subiré el solucionario para que lo podáis corregir. Pero porque esta tarea son números, son lentejas, salvo lo que son justificaciones y demás, pero son números y está bien o mal, ¿vale? Todo el tema de los costes y demás, que ahora nos meteremos con la tarea, nos hago bien, ¿vale? Entonces yo en la medida de lo posible, cuando son cosas objetivas, sí que voy a poner el solucionario, pero hay veces que es que no se puede. De todas maneras, yo digo que yo se lo he comentado a mis compañeros y ellos ya cada uno pues decidirá un poco lo que va a hacer y os lo comentará, ¿vale? Más cosas. Vale, lo de las tareas. A ver, esto, lo de cuándo se abren las tareas. Ahí tenéis razón, ¿vale? Yo las he ido abriendo conforme íbamos empezando los temas. A mí no me importa, para el trimestre que viene, yo venimos el día 7 de enero, la verdad es que este año, a mí en este módulo en concreto no, pero en otros módulos sí nos ha pasado que vamos al día, porque tenemos muchísimos módulos, todos los profesores, yo tengo 5 diferentes o 6, y entonces hay algunos que no he dado nunca o los he dado hace mucho tiempo y estoy preparando el material y no me da tiempo a subir todas las tareas del tirón. En este caso, con vosotros sí. Entonces, yo en mi caso, cuando volvamos a lo largo de las vacaciones de Navidad, subiré todas las tareas, las abriré todas a la vez
y las iré cerrando progresivamente, eso sí, ¿vale? Yo no las voy a cerrar todas al final. Algunos compañeros lo hacen así, me parece muy bien, pero yo prefiero que no porque me junto con 150 tareas para corregir en una semana y me vuelvo loca. Entonces sí que las dejaré abiertas todas desde el principio y luego las iré cerrando conforme vayamos terminando las unidades de trabajo, de tal manera que los que vayáis un poco más adelantados no tengáis problema ninguno en ir haciéndolas si queréis ir avanzando, ¿vale? Y luego más cosillas, vale. El tema de lo de inglés, eso ya lo tenéis que hablar porque además el profesor de inglés me parece que se ha ido de baja. Y ha venido una sustituta, tampoco sé por cuánto tiempo habéis tenido clase con ella ahora. Entonces yo a ella me acabo de enterar cuando he entrado aquí que no estaba Jesus. Entonces hablaré con ella a ver cómo se puede solucionar el tema este que tenéis con inglés. Y en cuanto a las matemáticas, yo soy plenamente consciente de eso, ¿vale? Hasta ahora, en mis temas, no hemos tenido fórmulas ni matemáticas de ningún tipo. En este tema vais a ver que sí que vamos a tener que hacer cálculos. Entonces, yo principalmente en las tutorías me voy a centrar en esas cosas, ¿vale? Me voy a centrar en lo que son cálculos, la elasticidad, los costes, el beneficio, en los diferentes métodos de fijación de precios, ¿vale? No quiere decir que no vayamos a explicar el resto, pero que sí me voy a centrar mucho en lo que son los números porque soy consciente de que muchos de los que estáis por aquí los disteis por terminados hace mucho tiempo y en cuanto que veis números cortocircuitáis un poco, ¿no? Os va a pasar también un poco con investigación comercial con estadística. Entonces, los profesores casi todos somos conscientes de esto y lo tenemos presente, ¿vale? Yo en este tema ya os digo que me voy a centrar mucho en explicar, vamos a ver muchos ejemplos. Si veis que no son suficientes me lo decís e insistiremos. Y ya os lo dije, si hace falta alguna tutoría más, nos quedan 4 clases antes del examen para repasar algún concepto. Yo no tengo ningún problema en un día ponernos de acuerdo y hacer una tutoría extra. A mí eso no me preocupa, ¿vale? Pero que el tema de los números somos conscientes, ¿vale? Entonces, eso por la parte que a mí me toca. Yo entiendo que yo he hablado con Fernando, que era con el que tenía más cerca cuando me ha llegado el correo, lo está comentando con él, y luego él me ha dicho que a él le pasa una cosa un poco parecida, ¿no? Que si os manda a hacer una página web no puede poner un solucionario, él por lo visto lo hace en clase con vosotros y tal. Si es con algún profesor en concreto con el que tenéis más problemas o el lío, no hay problema, no os asustéis, no va a haber represalias ni nada por el estilo, me lo comentáis y yo hablo con él como cosa mía, ¿vale? Como, oye, mira, tal, que me han comentado los alumnos que no sé qué, que entre todos estamos mirando, o sea que por ese lado no os preocupéis, ¿vale? O sea, tenéis todo el derecho del mundo a poner vuestras quejas o aspectos de mejora, ¿vale? O sea, que no tengáis por ahí. Dime, Saúl. A ver, yo por decirlo abiertamente, la gente donde más problemas tiene es en gestión financiera y en investigación comercial con Simón. Vale. Porque sí. Su método, pues, se le atasca a la gente. Sí, vale, pues entonces yo hablaré con él, no hay problema. Yo, investigación comercial, las he dado las dos, o sea que también sé un poquillo que la investigación comercial, de momento, no sé el orden que está siguiendo Simón, pero normalmente la estadística se deja para el último trimestre y ahora no debéis tener mucho lío de matemáticas, pero bueno, yo se lo comentaré, le preguntaré qué método está siguiendo y demás, y a ver un poquillo, porque yo esos 2 módulos sí los he dado y sé un poquillo cómo funcionan. Y luego el de jefe es que son números, es lo que hay. Entonces, vale, hablaré con él para que os lo ponga, os cuelgue material extra, vídeos, explicaciones, tutoriales, lo que haga falta, ¿vale? No os preocupéis que yo hablo con él por ese lado, ¿vale? Dime, Celtia. Otra cosa, antes de que se me olvide, el cuestionario del tema 3 se Sí. cierra, lo tengo aquí, que se cierra el 14 de noviembre. Que a mí los cuestionarios me gusta hacerlos cuando hay que acabáis de explicarlas. Vale, ahora mismo no, ahora luego me acuerdo y os lo amplío, ¿vale? Os lo amplío hasta el 20. Me parece que las clases se terminan el 18, pues lo ampliaré hasta el 20 o así. O a mí me da igual ponerlo hasta más adelante, puesto que yo no los tengo que corregir. Las tareas sí que las tenemos que cerrar un poco antes, porque si no, no nos da la vida corregirlas. Pero sí, no te preocupes, lo miro y lo amplío. Gracias. ¿Vale? Eso en cuanto a lo que me ha comentado Saúl. Insisto, no tengáis reparo en Saúl está para eso, él me lo dice y yo estoy para esto también, ¿vale? Para hablar con los profesores, comentarlo, ver
y tenéis todo el derecho del mundo a proponer las cosas de mejora que se puedan hacer. Ahora, no perdáis de vista el objetivo de que estáis en una educación a distancia, ¿vale? Y entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, ¿vale? Entonces, dentro de sus cosas menos buenas es que tenéis que buscar en muchos aspectos un poco la vida, que los profesores hacemos lo que podemos. Pero bueno, cada uno es como es y en este sentido cada profesor puede actuar. Yo, por ejemplo, no grabo las clases, otros las graban. Cada uno va decidiendo sobre los aspectos que podemos decidir cómo dar sus clases, ¿vale? Pero bueno, que en la medida de lo posible se pueden ir solucionando todas estas cosas. Bueno, una vez dicho esto, segunda cosa que os quería comentar, he subido en el apartado de tutoría, voy a empezar ya a compartir pantalla y así ya vamos viendo cosuchas. Os debe haber llegado una notificación, porque yo lo he puesto para que os llegue, que he subido ya el tema de los exámenes con las aulas, ¿vale? Ya lo tenéis ahí puesto, el archivo que tenéis ya puesto ahí en tutoría, en convocatorias de exámenes, este archivo ya tenéis puesto, también os lo he puesto ahí, las aulas. Y aquí os explican, ¿vale?, en qué edificio está cada una de las aulas. Veniros con un poquillo de tiempo, el instituto está abierto continuamente. Las aulas de los exámenes no se abren hasta 5 o 10 minutos antes del examen. Pero bueno, podéis buscarla y quedaros en el pasillo, que es lo que suele hacer la gente, ¿vale? Entonces, yo os aconsejaría también los que venís en coche que os lo toméis con calma, porque para aparcar por aquí es complicado, ¿vale? Entonces, que os vengáis con un poquillo de tiempo, no tiene ningún misterio, ¿vale? Más adelante os explicaré cómo se entra en Cervantes y tal, pero bueno, que aquí tenéis las aulas también en donde se hacen los exámenes, ¿vale? Ya lo tenéis subido. Y creo que en cuanto a cosas así de organización y de tutoría, por mi parte yo no tengo nada más. Si vosotros queréis algo o nos metemos ya con el tema de la tarea. Dime. ¿Puedes comentar al resto de los profesores? Porque Fernando y tú sí lo hacéis, que cuando subís algo, modificáis algo de la plataforma, nos llega un email. Claro, pinchamos en la notificación. Vale, yo se lo diré. Les mando un correo para que cuando modifiquen algo os llegue la notificación. No hay problema. Sí, yo sabe lo que hago, que yo lo hago y también como yo estoy dentro, me llega a mí también la notificación y entonces así compruebo si lo he hecho mal o bien. Dime, Aya. Una cosita es sobre el examen. Sí. Sobre todo en el tema 3, Sí. ¿nos vaya a facilitar la fórmula o las tenemos que saber de memoria? No, la fórmula se la tenéis que saber, ¿vale? De todas maneras, fijaros, voy a volver a compartir. Dime, Aya. Ah, no, que era de antes, vale. Voy a volver a compartir. Fijaros, porque si os vais a... ¿Dónde estamos aquí? En políticas. En cada uno de los temas, acordaros que os pusimos esto de aquí, ¿vale? En el 3, que es el que vamos a empezar. Relación entre criterios de evaluación e instrumentos de evaluación. Fijaros que, por ejemplo, hay cosas que solo vamos a poner en la tarea, ¿vale? Por ejemplo, variaciones en costes de fabricación y comercialización sobre el precio de venta, el volumen de ventas, analizando la elasticidad. Solo va a ir en tarea, al examen no va a ir, ¿vale? Por ejemplo, el cálculo del margen bruto y el punto muerto y tal y cual, 3/4 de lo mismo. Va a entrar a nivel práctico, solo va a entrar a nivel tarea, ¿vale? A lo mejor la interpretación sí que puede entrar en el examen, pero a nivel práctico solo va a entrar en la tarea. Y luego elaborar el informe, 3/4 de lo mismo. Esto lo tenéis para todos los módulos, ¿vale? Y todos los RA. Entonces, ahí ser un poco pillos también, ¿vale? Entonces, si te he preguntado esto aquí, esto es nuestro caso. Hay gente que sí lo comparte, ¿eh? Pero fijaros en estas cosas. Si yo voy a preguntar la elasticidad en práctica, en la tarea, ¿vale? En el examen a lo mejor os puedo preguntar un poco la interpretación, pero no voy a preguntar cálculos. O sea, la fórmula no la vais a tener que saber. ¿De acuerdo? Entonces, para eso ser un poco pillos. ¿De acuerdo? Lo tenéis todo ahí. Pero las fórmulas, las que os tengáis que saber, os las tenéis que saber, ¿vale? De todas maneras, en algunas asignaturas son muchas, ¿vale? Bueno, muchas no, son varias, no quiero asustar a nadie. Pero, de todas maneras, también son sota, caballo y rey. Os vuelvo a decir lo mismo, ser un poco pillos. Normalmente, los profesores, lo que no han hecho hincapié en clase o tal, tampoco creo yo que vayan a ser lo que os pongan en el examen. Lo que una fórmula que hay ahí que no os han explicado en clase por falta de tiempo o por lo que sea, no se ha explicado en clase y están los apuntes, pues tampoco creo yo que sea lo que vayan a poner en el examen, ¿vale? En ese sentido, fijaros un poquito porque para eso tenéis
toda esta información que tenéis por aquí, ¿vale? Bueno, ya os he subido las tareas de repaso, os habrá llegado la notificación porque lo he subido justo antes de empezar la clase. Digo, por si alguien ya tenía abierta la plataforma, igual no le aparecen. Si actualizáis la página, os aparecerán las tareas de repaso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las tareas de repaso, yo sí que he puesto al final las soluciones, ¿vale? Ya veréis que son tareas muy cortitas y no tienen ningún misterio, ¿vale? Que este tipo son las que os he dicho ya unas cuantas veces que quiero poner aparte del tipo test del examen, ¿vale? Bueno, el tipo test de repaso y demás. Bueno, pues tal y como os dije el otro día, vamos a empezar, os voy a explicar la tarea. La tarea son ejercicios básicamente de costes, ¿vale? Porque en este tema vamos a hablar de precios, pero para hablar de precios tenemos que hablar de beneficios, tenemos que hablar de costes, tenemos que hablar de márgenes, tenemos que hablar de punto muerto, tenemos que hablar de elasticidad, bueno, y todo eso pues lleva aparejado una serie de cálculos, ¿vale? De cara a simplificar el examen y simplificaros la vida también un poco a vosotros, la mayoría de esas cosas están metidas en la tarea, ¿vale? De tal manera que tengáis ayuda para poderlas hacer, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la tarea, que ya os he dicho que para el próximo trimestre yo las voy a dejar abiertas desde el principio, ¿vale? Ahora esta se abrió el día 3, pero si lo queréis vosotros así, a mí no me importa. Os las dejo abiertas desde el principio en la medida de lo posible. Si tengo que hacer algún retoque, pues igual en la última tarda un poco más. Pero por trimestres os las hablo al principio del trimestre y las vamos cerrando progresivamente. Bueno, pues ¿qué tenéis que hacer en la tarea? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis toda la explicación. Bueno, y nos vamos al enunciado. ¿Vale? Bueno, básicamente costes, márgenes y punto muerto, ¿vale? Entonces, no tienen ningún misterio. Conforme las vayamos explicando, si queréis nos vamos metiendo un poquillo, pero que veáis, ¿no? Una vez que veáis las fórmulas que hay ahí, es sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, ya veréis que solo tenéis que aplicar la fórmula que aparece por ahí y luego en algunas se os pone un poco de justificación porque tenéis que hacer un análisis, ¿vale? Competitivo. Entonces, pues tenéis que decidir qué hacéis y qué no hacéis. Pero bueno, ¿vale? Pero que veáis que no son complicadas, ¿vale? Bueno, tenéis un contexto, ¿vale? Una empresa que va a lanzar un reloj deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, queremos fijar el precio y necesitamos un análisis de los costes, en primer lugar, ¿vale? Bueno, pues los datos que proporciona la empresa, todo esto lo proporciona la empresa, ¿vale? Son los costes que tenéis ahí. Bueno, pues primero, ¿qué tenemos que hacer? El análisis de costes, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Pues para calcular el precio mínimo de venta y los márgenes y analizar ese margen, ¿de acuerdo? Bueno, esto cuando lleguemos, ya os digo, es una fórmula que tenéis en los apuntes, cuando lleguemos al tema, pues ahí lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vosotros ya sabéis que los costes se dividen en costes fijos y costes variables, que pueden ser costes totales o costes por unidad, ¿vale? Que el precio de una cosa son en los costes totales, que también tendremos que diferenciar entre lo que es un coste y lo que es un gasto, que no es lo mismo, ¿vale? Todo coste es un gasto, pero no todos los gastos son costes, ¿de acuerdo? Entonces, los precios se fijan con un coste, teniendo un estudio de costes muy pormenorizado, y a eso le aplico el margen que yo quiero ganar, ¿vale? Teniendo en cuenta impuestos y demás. Imaginaros que yo le pongo los costes de producir ese reloj, lo voy a inventar, bueno, ahí los tenéis, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa. Los costes de producir un ordenador son 150 euros, ¿vale? Bueno, pues ¿qué margen considero yo sumarle a esos costes para fijar el precio? Por ejemplo, ¿vale? ¿O qué hace mi competencia para yo fijar el precio? Basándome en la competencia. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tema. Y para eso tenemos que hacer algún tipo de cálculo, ¿vale? Luego tendremos que calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. Esto os sonará si alguien ha estudiado algo de economía. En investigación comercial también lo vais a ver, ¿vale? Bueno, pues eso es el punto a partir del cual el número de unidades que tengo que vender de algo, a partir del cual voy a obtener beneficio. A ver, esto es como resumen de la tarea, no es la explicación, ¿vale? Cuando llegue el momento lo veremos con ejemplos y demás, ¿vale? Luego, si yo necesito calcular el número de unidades que tengo que producir de ordenadores para empezar a conseguir beneficio,
a partir de una unidad más ya tendría beneficio, a eso se le llama el punto muerto. Entonces yo tengo que saber dónde está ese punto para saber cuál tiene que ser mi nivel de producción como mínimo para empezar a tener beneficios, ¿vale? Luego tenemos que comparar. Cuando yo fijo precios, a no ser que sea un producto exclusivo que nadie más vende, o que sea un producto de super lujo en el que yo fijo el precio que me da la gana, independientemente de lo que hagan mis competidores, pues lo normal es que un poco me fije en la competencia, ¿vale? Entonces, ¿dónde me quiero mover yo? ¿Dónde quiero que se mueva? Esto ya lo hablamos con el producto. ¿Dónde quiero que se mueva mi reloj? ¿En lo exclusivo o en lo más normal? ¿O en el punto medio? Bueno, pues en función de eso tendré que ver cómo funciona la competencia de exclusivos, de relojes exclusivos, de relojes más baratos, o en mi campo, o en el punto medio, ¿vale? Bueno, pues tendré que compararme con la competencia, tendré que hacer un análisis comparativo y ver dónde estoy también. Bueno, pues ese sería otro ejercicio, ¿vale? Y luego elaborar un informe. Ya habéis visto, que lo he puesto antes, que uno de los criterios de evaluación de este tema es saber elaborar informes analizando, ¿no? Todas estas cosas de los precios. Bueno, pues con todo lo que has hecho en la parte de arriba, pues hay que elaborar un pequeño informe, en resumen, con las conclusiones y demás. Os damos el guión del informe y demás. O sea que no vais a tener ningún problema a la hora de hacerlo. Yo la parte que puedo ver más problemática es identificar lo que te están pidiendo, ¿no? Que en un momento dado digas, vale, ¿y qué es el punto muerto? ¿Dónde encuentro yo esta información? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tema y lo iré relacionando con la tarea, conforme vaya surgiendo, ¿vale? Pero bueno, que no es complicada, ya os digo, las fórmulas que tenéis que utilizar son sumar, restar, multiplicar y dividir, no hay que hacer grandes complicaciones y que lo vamos a ver todo a lo largo del tema. Y como os he dicho antes, en este tema que hay varias cosas de números, ¿vale? Bueno, pues yo en esas cosas me voy a detener más, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis la tarea, ¿vale? Que todavía os quedan 10 días para entregar la tarea, pero bueno, lo iremos viendo. Si hace falta ampliar el plazo un poco, se puede ampliar un poco, no mucho, porque si no, no me da la vida para corregirlas, pero bueno, en un momento dado, si vemos que estamos agobiados, lo podemos ampliar. Dime. Una preguntita. A la hora de entregarlo, Sí. yo pregunto, ¿podríamos, por ejemplo, a mí sí es verdad que estos ejercicios me gusta más hacerlo a mano, escanearlo y subirlo? No hay problema ninguno, mejor. Vale. Sí, Vale, porque vale. es muy, el tema fórmulas y todo eso Sí, con sí, el Word sí. y el PDF, me lo escaneáis, hacéis una foto, lo pasáis a PDF y lo subís. Eso Venga, sí, vale. pasármelo a PDF, porfa. Es que las Vale, fotos vale. muchas veces cuando se suben o se quedan muy chiquititas o se quedan demasiado grandes, lo pasáis a PDF, como ya los móviles lo pueden escanear tipo documento, ¿vale? Es mucho más fácil. Me lo mandáis sin problema. Si lo queréis hacer a mano, no tengo problema ninguno. Porfa, que sea legible y ya está. ¿De acuerdo? Sí, es más complicado. Todo esto de las fórmulas y demás es más rollo. ¿Vale? Bueno, pues una vez ya soltado todo este rollo introductorio, la tarea y demás, si no tenéis más ruegos y preguntas al respecto, nos vamos a meter ya, nos vamos a enfangar, nos vamos a meter con la materia, ¿vale? Y nos vamos a meter con la segunda P de marketing, que sería el precio, ¿vale? Bueno, creo que tengo el tema abierto, pero no tengo abierta la presentación. Ya os comenté que la presentación está dividida en dos por temas de peso, porque si no, no me la subía, pero bueno, lo mismo es, ¿vale? Bueno, vamos a ponerla un poco más grande. Lo que voy a hacer es ya me la amplio, ¿no? Así, mucho mejor, ¿vale? Bueno, el precio como variable comercial. Ya lo comentamos al final del primer tema, cuando estuvimos hablando de las 4 P's. Dijimos que todas son estratégicas, ¿vale? ¿Qué quiere decir estratégicas? Que son variables a largo plazo. El producto, si tardamos 2 años desde la idea del producto hasta ponerla en el mercado, no puede ser una variable que yo pueda modificar en el corto plazo. La comunicación, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Una campaña no la puedo modificar en el último segundo, por ejemplo. Y la distribución, 3/4 de lo mismo, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, va a depender de terceras personas con las que tengo un contrato, que no puedo modificar de la noche a la mañana. Ahora, ¿qué pasa con los precios? Los precios sí los puedo modificar. A ver, no voy a pasar, ya os conté el ejemplo de Cardú, pero no voy a pasar un precio de muchísimo a poquísimo y viceversa, pero sí puedo hacer ligeras variaciones en los precios, o no tan ligeras, en el corto plazo.
porque dependo exclusivamente de mí. Y de hecho se hacen, ¿vale? No es lo mismo lanzar un producto totalmente novedoso al mercado, donde yo le aplico un precio de descremación, que quiere decir que quiero vender todo lo posible al principio y luego Dios dirá, entonces le pongo un precio mucho más caro y luego ya se lo bajaré, ya tendré tiempo, ¿vale? No es lo mismo eso que un producto que está en la madurez y que yo su precio lo puedo subir y bajar en función de los costes, pero poco más. Por ejemplo, cualquier producto de alimentación. A día de hoy habréis visto o habéis escuchado en los últimos años, meses, el aceite de oliva, por ejemplo, que sube muchísimo. Ahora está bajando muchísimo. Bueno, pero son por tema de costes, no porque los productores en sí mismos aumenten y bajen el precio a su gusto, ¿vale? Luego, los precios sí es una variable que por eso es especial, aparte de que es la que hace que la empresa se mueva, es la que genera ingresos. Si no hay precio, no hay dinero y la empresa no puede funcionar. Entonces, es lo que hace que esta variable sea especial frente al resto, ¿no? Ahora, tiene que ser coherente, esto siempre lo digo, el tema de la coherencia es muy importante, tiene que ser coherente con respecto al resto de las variables. Ya hablamos, cuando hablamos de producto, que la calidad es una de las variables que yo voy a tener en cuenta a la hora de hacer un producto, ¿vale? La calidad, acordaros de calidad real y calidad percibida. Bueno, pues si yo estoy haciendo un producto de muy buena calidad, lo normal es que el precio vaya acorde a esa calidad. ¿Por qué? Porque si yo hago un producto de una calidad buenísima, yo tengo un bolso de piel muy buena, hecho a mano, y lo vendo a 10 euros, la gente, aparte que va a perder dinero y está prohibido vender por debajo de los costes, pero imaginaros, lo que va a percibir es que ese es un producto de baja calidad, porque no es posible que un bolso de piel auténtica hecho a mano sea tan barato, ¿vale? Entonces, tiene que haber coherencia, igual que la distribución. Ese bolso hecho a mano, si está hecho a mano, no está hecho en cadena. Si no está hecho en cadena, no puede haber mucho número de bolsos. Luego, no puedo hacer una distribución intensiva. Ese bolso no puede estar en todas las tiendas de bolsos del mundo. Tendrá que estar en muy poquitas tiendas porque es un bolso hecho a mano, con un proceso, ¿vale? Luego, coherencia. Y por último, la comunicación, 3/4 de lo mismo. Si yo voy a vender ese producto, le tengo que dar un toque a esa comunicación, independientemente de los medios que utilice, ¿vale? Porque en este caso eso ya no es tan significativo. Aunque si quiero que ese producto la gente vea lo bien hecho que está, lo bonito que es, los detalles, lógicamente lo tengo que anunciar en un medio con imagen. Por la radio no puedo transmitir eso. Y luego, un producto de lujo o de mucha categoría, mucha calidad, lo normal es que tampoco, un bolso, a lo mejor los coches sí, se anuncie en una valla publicitaria, ¿vale? Luego, siendo esa variable especial con sus connotaciones específicas, también tiene que tener coherencia con el resto de las variables, ¿vale? Para que esa imagen de mi marca sea sólida en el mercado y tenga coherencia. Y no haga que los clientes cortocircuiten. ¿Cómo es posible que sea tan barato si se supone que es bueno? Por ejemplo, ¿vale? Esto a vosotros os habrá pasado mucho. Bueno, ¿por qué es importante la variable de marketing? Aparte de por lo que hemos dicho que genera ingresos. Bueno, porque ya os comentaba que es la única que tiene efectos a corto plazo, ¿vale? De las 4 P de marketing, es la única que yo puedo mover en el corto plazo y que puede tener efectos, ¿vale? Es un poderoso instrumento de competencia, efectivamente. Si yo estoy en un mercado muy saturado, imaginaros la leche, ¿vale? Que las diferencias entre una y otras, a ver, la leche entera es leche entera. Luego habrá con avena, con calcio, pero la leche entera es leche entera, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo competir yo con mis competidores? Pues en el precio, céntimo arriba, céntimo abajo. No mucho más, ¿vale? Lo mismo que os decía antes, si hay mucha diferencia, se puede percibir como que es un alimento de mala calidad. Y eso también en un alimento, pues no es bueno. Luego, en productos de ese tipo, el precio, ajustar mucho el precio, por el método que elijamos, es muy importante, ¿vale? Lógicamente, es el instrumento que genera ingresos en la empresa. Sin precio, sin dinero, no hay empresa, ¿vale? Bueno, aparte de la empresa pública, pero eso es otra historia, ¿vale? O las ONGs. Pero es el único ingreso, la forma de ingresar, ¿vale? Luego,
influye psicológicamente, no solamente, en el consumidor. Veremos una estrategia de precio, la vamos a ver más adelante, que es la estrategia de precios psicológicos. No es lo mismo 15 euros que 14,95. No es lo mismo que un coche valga 15.500 euros que 16.000. Y ahí ya no hay coma. A los coches no se les ponen céntimos, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues influye psicológicamente en el consumidor. El ejemplo creo que ya lo puse, ¿no? Cuando vas a comprar vino, si no sabes de vino, tú tienes la botella barata, la botella cara y la botella medio. ¿Cuál te llevas? Bueno, pues me voy a llevar la medio, no quedo demasiado mal, pero tampoco voy a comprar esta que es carísima. Bueno, pues eso es el precio, la única información que tengo es el precio, ¿vale? Luego, influye psicológicamente en el consumidor. Y lo que os comentaba antes, puede ser sinónimo de calidad o de baja calidad. Si no tengo otra información, pues el precio me dice que es de calidad, ¿vale? A falta de otras informaciones. Bueno, pues esa es la importancia. Por eso es muy importante que trabajemos muy bien la variable precio y que los ajustemos muy bien. Bueno, esta diapositiva es a título de curiosidad. Y voy a pasar rápido, ¿vale? Todas las cosas tienen un precio. Se puede llamar de diferente manera, pero todas las cosas tienen un precio, ¿vale? Tú cuando contratas a un abogado no dices qué precio tiene, sino cuáles son sus honorarios. Pero el honorario es el precio del servicio. Por ejemplo, de los préstamos, el tipo de interés. ¿Qué precio tiene el préstamo? El préstamo no tiene ningún precio. El tipo de interés es el precio de ese préstamo. Lo que va a ganar el banco, ¿vale? Por ejemplo, en las autopistas. ¿Qué precio tiene la autopista? No, preguntamos por el peaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis, a tipo de curiosidad, diferentes nombres, pero todos son precios de diferentes productos o servicios. Cuando vosotros trabajáis, no se te pregunta qué precio tienes, ¿no? Dice cuánto cobras, cuál es tu salario, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis diferentes nombres que se le dan al precio, pero son el precio de las cosas, el precio del trabajo, el precio de los transportes por el mar, los diferentes nombres que se le dan al precio, ¿vale? Ya os digo que esto es a título de curiosidad, pero todo eso son precios, porque todos los bienes y servicios que se intercambian en el mercado, pues tienen un precio. Pero hay situaciones en las que no se usa el precio. El precio no es significativo. ¿Cómo puede ser? Pues lo acabo de decir hace un poquito, ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar por abajo. Existencia de acuerdos tácitos o expresos. Bueno, habréis escuchado que últimamente, hace unos meses, a 4 o 5 grandes eléctricas de España y de Europa en general, les han puesto una multa millonaria de euros. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo entre ellas para fijar los precios del mercado de la electricidad. De tal manera que todas salían ganando y ninguna sale perdiendo. Porque si todas lo ponen alto y de repente una lo pone bajo, pues se puede plantear por qué esta cobra menos. Mientras que si se ponen de acuerdo y todas los ponen medios altos, todas ganan y nadie discute. Bueno, pues eso está prohibido por ley, ¿vale? Pero es una situación en la que los precios, digamos, que no tienen importancia. Por lo menos a nivel de empresa. A nosotros como consumidores, pues claro que le damos importancia. Pero a nivel de empresa no, porque como estamos todos de acuerdo, todos los del mismo sector nos hemos puesto de acuerdo, insisto, es ilegal. Ahora, es muy difícil probarlo también, porque si todos están de acuerdo, ¿cómo demuestra la autoridad competente que esa gente no está poniendo un margen sobre sus costes? Tienes que tener toda la información sobre esos costes. Entonces es complicado, ¿vale? Pero está prohibido. Otra situación en la que no se puede usar el precio como variable, en los mercados regulados por el sector público. Vosotros sabéis que, en teoría, las empresas públicas no pueden tener beneficios, ¿vale? Por eso todo lo que es público es más barato, porque solo cubre costes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el precio son los costes, o debería ser, ¿vale? No se cumple, pero debería ser así, ¿vale? Las empresas públicas no obtienen beneficios, porque ¿quién se quedaría con esos beneficios? El director general de turno, que esto ya es un tema en el que se podría entrar mucho, pero no, las empresas públicas no pueden tener beneficios. Luego, lo único que hacen es cubrir costes. Luego, hay el precio
no tiene importancia, hablaríamos de costes. Y luego en los mercados de competencia perfecta, que como todo el mundo sabe, los mercados de competencia perfecta no existen. El mercado en el que nosotros nos movemos es un mercado de competencia imperfecta. ¿Qué quiere decir la competencia perfecta? Todos los intervinientes en el mercado tienen información perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las empresas conocen todos los datos de su competencia y del resto de competencia. Que todos los consumidores conocemos todos los datos de costes, de ingresos, de márgenes, de beneficios de todas las empresas a las cuales podemos acudir a comprar. Y eso es imposible, eso no se da. Luego, los mercados de competencia perfecta no existen. Como no existen, pues los precios no dan igual, ¿vale? Es un mercado teórico que se estudia cuando estudias economía, ¿vale? Nosotros nos movemos en oligopolios, competencias imperfectas, donde el precio es una variable muy importante, ¿vale? Bueno, y entonces entramos ya en el tema de los costes. A ver, ya os aviso una cosa. En los apuntes, aquí, en los apuntes, no me preguntéis por qué. Bueno, sí, yo podría daros una explicación, pero no debo. Están muy desorganizados. Igual os hablan de costes al principio, que os hablan de costes en el punto 4, ¿vale? Entonces, yo os diría que en lo que se refiere a costes, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la teoría y os la tenéis que estudiar y tenéis que saber la diferencia entre un coste y un gasto y demás familia, ¿vale? Pero que os fijéis en las diapositivas. Aquí está en un bloque todo organizado lo que tenéis que saber de los costes, ¿vale? Independientemente de que os estudiéis luego, porque aquí no está todo, ¿vale? Pero sí está resumido, independientemente de que luego os estudiéis el otro material, ¿vale? Pero que en el otro material, por cómo está en la plataforma, va saltando, ¿vale? Entonces, las partes de costes están en diferentes puntos. Yo aquí lo he intentado agrupar un poquillo, ¿vale? Que es como lo tenía yo en el libro que yo utilizo o que he utilizado otras veces en presencia, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a ver lo primero? Coste. ¿Qué es un coste? Cantidad consumida de insumos. Insumo quiere decir cualquier cosa que yo necesito para producir otra. Y no hablamos de materias primas, porque las materias primas normalmente se consideran aquellas que vienen que son bienes perecederos, ¿vale? Que vienen del campo, animales y demás familias. Pueden ser cualquier tipo de materia prima o producto elaborado que yo utilizo para producir otra cosa, ¿vale? Esos serían los insumos. Bueno, pues el coste es la cantidad de insumos, de cosas que yo necesito para producir. El coste laboral también es un insumo, ¿vale? Lo que yo le tengo que pagar a la gente. El material de oficina. Cualquier cosa que yo necesito para producir algo. Valorado en unidades monetarias. Necesario para llevar a cabo el proceso productivo de la empresa. Insisto, aquí tenemos también los costes de personal. Cualquier tipo de suministro. Las materias primas. Los productos elaborados que utilizo. Cualquier cosa que yo tengo que pagar para producir. ¿Vale? Tasas, impuestos, todo eso son costes, ¿vale? ¿En qué se diferencia un coste de un gasto? ¿Vale? Bueno, pues un coste es eso, lo que os pone ahí, cantidad consumida de insumos, cosa que yo tengo que comprar y que tengo que pagar para producir. Mientras que un gasto, ¿vale? Aparte de verse desde el punto de vista contable, ¿vale? Es una salida de dinero que se hace desde la empresa para diferentes cosas, ¿vale? Bueno, aparte de ser eso, es que el gasto es cualquier utilización del dinero. Ya no tiene por qué ser para el proceso productivo, ¿vale? Mientras que los costes son específicos del proceso productivo. Si os venéis aquí al tema, os digo que hay tanto jaleo que ya no sé exactamente, pero estaba más al principio. ¿Vale? Por aquí, diferencia entre coste y gasto, ¿vale? Aquí lo tenéis, la diferencia. Pero vamos, que el coste es aquello que tú pagas para utilizar en el proceso productivo, ¿vale? Bien, servicio, lo que sea, incluidos los costes laborales, ¿vale? Los costes de recursos humanos. Y gasto es cualquier utilización de dinero que tú utilizas en la empresa, vinculada al proceso productivo o no. De tal manera que todos los costes son gastos, porque suponen utilización de dinero, pero no todos los gastos son costes,
¿vale? Si yo me gasto dinero en otra cosa que no tiene que ver con el proceso productivo, es un gasto, pero no es un coste. Y además, desde el punto de vista contable, hablamos de gasto, pero no de coste, ¿vale? Bueno, pues eso es lo primero que tenéis que tener claro, ¿vale? Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en los costes. A nosotros el tema contable nos da un poco más igual, ¿vale? Ahora mismo. A lo mejor en gestión no, pero aquí sí. Entonces, los costes se dividen en costes fijos y costes variables. Sin meternos en mucho fregado de cuál es la diferencia gorda, la que nos interesa a nosotros, es los costes fijos no varían con el nivel de producción. Da igual el número de unidades producidas, que ese coste se mantiene fijo. Por ejemplo, el alquiler de la nave. Yo pago de alquiler de la nave 1.500 euros al mes. Da igual si este mes produzco 1.000, 2.000 o 500. Ese es un coste fijo. No depende de las unidades que salen de esa nave. ¿Vale? Los sueldos. Aquí los sueldos tenemos que distinguir. Los administrativos de la empresa. Esos cobran todos los meses. Eso sería un coste fijo. No va a depender de la producción. No depende del número de bolsos que yo hago o el número de ordenadores. Esa gente cobra todos los meses lo mismo. Ahora, si yo tengo que contratar gente en un momento puntual por la campaña de la lechuga, entonces ya sí que es un coste variable. ¿Vale? Entonces, eso es importante que lo distingáis. ¿Todos los costes laborales son fijos? No. Si yo tengo que contratar a gente porque en la campaña de la lechuga necesito contratar a 10 personas más, en la campaña de verano en mi hotel necesito contratar a 20 personas más, esos pasan a ser costes variables porque dependen de la producción de lechugas o de la ocupación del hotel. ¿Vale? Pero el gerente todos los meses cobra lo mismo. Ese sería un coste fijo. ¿De acuerdo? Luego, todo lo que depende del nivel de producción se considera coste variable. Y todo lo que depende, lo que no depende en absoluto del nivel de producción, se consideran costes fijos. Y esa es la distinción que necesitamos ahora mismo. No nos tenemos que meter en más fregados, ¿vale? Para lo que nosotros tenemos que calcular ahora mismo, la distinción fundamental es esa. Si depende del nivel de producción o no, ¿vale? Bueno, pues eso es lo primero, lo segundo, que tenéis que saber de los costes. Primero, diferenciar entre coste y gasto y, en segundo lugar, costes fijos y costes variables. Bueno, evidentemente, no lo he dicho, pero los costes fijos más los costes variables serían los costes totales, ¿de acuerdo? Luego yo tengo una parte de costes fijos, le sumo los costes variables y esos serían los costes totales de mi producción o de mi empresa, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, la diferencia. El coste total se divide en coste variable y en coste fijo. Y aquí tenéis diferentes ejemplos. No están todos los que son ni son todos los que están. ¿De acuerdo? Es para que vosotros tengáis un poquillo de idea. Por ejemplo, las materias primas, pues dependen del nivel de producción. Produzco más, tengo que comprar más materias primas. Los costes de distribución. Tengo que distribuir más. ¿Tengo que montar más camiones? ¿Tengo que fletar más aviones? Pues depende del nivel de producción. Materiales directos, cualquier cosa que no sean materias primas, ¿vale? Y que dependan del nivel de producción. Los suministros, por ejemplo, la luz, el agua, los tintes de la ropa, bueno, pues todo eso depende del nivel de producción, ¿vale? Luego esos serían costes variables. Y luego, pues aquí cualquier otro coste que no. Por ejemplo, la depreciación, esto ya es contable, ¿vale? Depreciación, mi préstamo, a mí el del banco no me va a decir, bueno, si produces menos, págame menos. No, yo todos los meses tengo que pagar mi cuota del préstamo, independientemente de lo que haya producido. Luego eso es un coste fijo, ¿vale? Bueno, pues todas esas cosas. La mano de obra indirecta son todas aquellas personas que no están involucradas en el proceso productivo, ¿vale? Los administrativos, los gerentes, los comerciales, todos esos no están involucrados en el proceso productivo. Esos cobran su nómina sí o sí todos los meses, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo calcularíamos costes, ¿vale? Pues cogería todos los costes fijos de una empresa, cogería todos los costes variables, sumaría y tendría los costes totales. Como veis, no tiene ninguna complicación,
¿vale? O sea, es sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahora, espera que no me quiero meter yo aquí en... A ver, esto no os liéis, esto es a nivel gráfico, ¿vale? Como también aparecía por ahí, os lo he puesto. Quedaros con lo de aquí arriba. Costes totales es igual a los costes fijos más los costes variables. Olvidaros de las gráficas, si os van a liar. Yo no os voy a preguntar gráficas, ni movimiento de gráficas, ni nada, ¿vale? Quedaros con esto de aquí. Bueno, una cosilla, que lo tenéis en los apuntes, pero aquí no aparece. Vale, aquí tenemos los costes totales de producir todas mis unidades, ¿de acuerdo? Yo he producido 1.890 unidades, ¿vale? Y el coste total es 1.890. ¿Cuál sería el coste de producir una unidad o el coste unitario? Pues el resultado de dividir todos los costes dividido entre todas las unidades que he producido. Si he producido 1.890 unidades, mi coste unitario total sería 1. El coste total dividido entre el número de unidades, que lo he puesto igual para que coincida. Luego mi coste total sería 1. Igual que puedo calcular los costes totales unitarios, puedo calcular los costes fijos unitarios y puedo calcular los costes variables unitarios. ¿Cómo calcularía los costes fijos unitarios? Pues cogería todos mis costes fijos y lo dividiría por el número de unidades que he producido, que son 1.890. Pues 1.650 entre 1.890, no, yo quiero la calculadora. Ay, no, perdonad, se me olvida siempre que no, aquí no está puesta. Bueno, pues lo que diera, 0, algo, ¿vale? 1.650 entre el número total de unidades, no del coste, sino el número total de unidades que hemos dicho que eran 1.890, me daría el coste fijo unitario. Y los costes variables unitarios, 3/4 de lo mismo. Cojo mis costes variables total, o sea, cojo mis costes variables sumados y lo divido por esas 1.890 unidades. Y entonces me daría los costes variables unitarios. ¿Vale? Esto es importante porque más adelante, a la hora de calcular el punto muerto o el precio de un producto, porque claro, yo el precio de un producto necesito el coste unitario de ese producto, ¿vale? No voy a calcular el precio de todos los productos. Por eso es importante que sepamos calcular tanto los costes a nivel total, ¿vale? Como a nivel unitario, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante con ejemplos, con lo que no os preocupéis. Bueno, pues hoy para terminar vamos a hacer una introducción de lo que es el beneficio, ¿vale? ¿Cómo calcula una empresa beneficio? ¿Vale? ¿En qué consiste el beneficio de una empresa? Pues será todo lo que ingresa menos todo lo que paga. Sencillo. Mis ingresos totales menos los costes totales. Todo lo que ingreso menos todo lo que pago, ¿vale? Pero todo lo que ingreso, ¿cómo lo ingreso? Pues lo ingreso a través de el precio por el número de unidades que vendo. Si yo le he puesto a estas 1.890 de ahí arriba, les he puesto un precio de 100, pues 1.890 por 100 me da 189.000, si no me he equivocado, ¿vale? Bueno, pues mis ingresos serían 189.000. El precio de 100 por la cantidad de 1.890, ¿vale? Bueno, sencillo, ¿cómo calcular los ingresos? Bueno, pues voy a quitarle los costes. Pues lo puedo quitarlos. O, si sé los costes fijos y los costes variables, los sumo y entonces le quito a los ingresos totales los costes totales. Y ya tengo mi beneficio, ¿vale? Luego veremos, porque hay gente que mete en estos costes totales, mete los impuestos. Hay otra gente que dice, no, este es el beneficio bruto y entonces a este beneficio le quito los impuestos. Y entonces tengo el beneficio neto, ¿vale? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Yo puedo meter los impuestos dentro de estos costes totales o se los puedo restar luego. Por matemáticas, ¿vale? El razonamiento, el resultado nos tiene que dar exactamente igual, ¿vale? Eso en función de los datos que tengáis, pues funcionáis de una manera o de otra. Pero yo puedo incluirlos, si yo tengo los impuestos, los puedo incluir perfectamente aquí dentro de los costes totales, ¿vale? ¿Que no los tengo y los sé luego? Pues entonces esto sería un beneficio bruto, al cual una vez que sé lo que he pagado de impuestos, se lo quitaría y me quedaría con el beneficio neto, ¿vale? ¿Por qué es importante saber el beneficio? Porque imaginaros que yo soy una empresa que digo, a ver, estoy produciendo tanto,
tengo estos costes, no sé qué precio poner, pero sí sé que a final del ejercicio quiero tener 1 millón de euros de beneficio. Bueno, pues entonces sería una manera de calcular el precio. Yo pondría aquí mi 1 millón de euros, aquí tendría, el precio sería la incógnita de mi ecuación, la cantidad sería lo que voy a producir este año y los costes serían los que fueran. Tendría que despejar el precio y a través del beneficio que quiero conseguir, entonces podría calcular el precio que le tengo que poner a esas unidades. Y ya está. Es una manera de calcularlo. No es habitual calcularlo así, ¿vale? Porque yo puedo decir a ojo de buen cubero que quiero un beneficio de 1 millón de euros, ¿vale? Pero es que a lo mejor ese beneficio no me cubre los costes, por ejemplo, ¿vale? O no sé las ventas que voy a tener. Luego, si no sé lo que voy a vender, no puedo saber los ingresos, ¿vale? Luego, no siempre este método se puede utilizar, pero sería uno de los métodos que tendríamos para fijar el precio de un producto, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque no me quiero meter hoy a empezar con la demanda y la oferta y demás y dejarlo a medio. A ver, no os asustéis. Esta explicación de la demanda y la oferta os la voy a hacer porque es importante saberla de cara a la explicación de cómo se fija un precio. Pero yo en el examen en absoluto voy a preguntar por oferta y demanda, ¿vale? Entonces, estar tranquilos por ese lado. Sencillamente voy a explicar un poquillo cómo funciona la oferta y cómo funciona la demanda para ver cuál sería ese precio de equilibrio en el mercado, ¿vale? Pero esto no os lo voy a preguntar en el examen. De hecho, no está dentro de los criterios de evaluación que tenéis que estudiar, ¿vale? Pero yo sí que considero que es importante a la hora de saber cómo se fijan los precios en el mercado, ¿vale? ¿Algún ruego, pregunta, algo que queráis? ¿No? No. Perdona, Celtia, ¿qué es lo que me has dicho que te he dicho que luego iba a hacer? Que ya se me ha olvidado. ¿Qué cabeza tengo? Lo de cambiar el cuestionario para que... Ah, vale, gracias. Pues lo voy a hacer ya, porque si no, se me va a olvidar. ¿Tenéis algún ruego? Está como antes el del RA3 que el de RA2 o algo. Vale, espérate, pues no me va a dar tiempo a hacerlo ahora porque ya me está metiendo bulla. Me voy a poner una alarma en el móvil. Yo funciono así, porque como tengo tan buena cabeza, si no hago estas cosas se me olvida, ¿vale? Pero bueno, me lo apunto y si no, mañana por la mañana, por la tarde os lo hago. Voy a hacerlo aquí un segundito, me lo estoy apuntando. Tal. 3 de políticas. Y luego lo de los profesores, que se puede decirles que cuando modifiquen algo nos manden. Ah, vale, y notificaciones de las modificaciones, vale. Notificaciones de modificación en plataforma. ¡Hala! Ya me lo he apuntado. Si es que como tengo la cabeza que tengo que hacerlo así. Perfecto. Mañana por la mañana me avisarán esto y lo haré. Independientemente de esto, ¿algún ruego o pregunta de lo que hemos ido explicando? Bueno, el próximo día me meteré también un poquillo con la tarea para ver ese tema de los costes, cómo lo podemos ir cuadrando con lo que hemos explicado hoy, ¿vale? Cualquier ruego o pregunta que tengáis, de aquí a esta semana, el miércoles no tenemos clase. Al lunes que viene me lo podéis hacer por correo y lo vamos viendo sin problema, ¿vale? Bueno, pues Vale. que acabéis bien la tarde, que tenéis mucho mérito. Mm. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.